Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Gustavo Marangoni para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación, como siempre. Gracias por estar aquí. Bueno, muy bien. El lunes, respaldado, ¿no?, por las últimas estadísticas publicadas por el INDEC, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó, ¿no?, que la recesión ha terminado y también dijo que estamos en el inicio, ¿no?, de un proceso sostenido de crecimiento que va a ir ganando tracción a lo largo de este 2017. ¿Compartís, Gustavo, el optimismo del ministro? A ver, por un lado, es obvio que un ministro tiene que tratar de inyectar confianza. Me parece sí que en virtud de la experiencia reciente del gobierno, yo no me apuraría a sobrevender. No quiero recaer en el segundo semestre o en los brotes verdes de agosto, septiembre del año pasado, cuando después otros datos disconfirmaron. Hay determinados subsectores de la economía que están manifestando algunos datos positivos, pero aquello que dice que palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Si por algún motivo llegara a haber algún retroceso, obviamente se lo van a facturar. Es decir, concretamente, yo hubiese sido menos asertivo. ¿Por qué? Porque todavía el conjunto de la economía no anda bien y porque de hecho nosotros nos enteramos siempre de los datos tarde. Claro. No es una crítica. A ver, cuando uno se entera a lo mejor de determinados datos de diciembre, te enterás en febrero. Entonces, a lo mejor en enero y en febrero la cosa ya cambió. Por ejemplo, el índice de consumidor de febrero como que no pinta bien. Ya las primeras 2 semanas no anduvieron mostrando cosas muy positivas. Entonces creo que reconociendo que la tarea de un ministro, y puntualmente del ministro de Hacienda, es contagiar y buscar generar un ánimo más favorable, yo diría, vísteme despacio que voy deprisa. ¿Y cuál es tu expectativa para este 2017? ¿Compartís con la opinión general de que este año va a haber un crecimiento en torno al 3%? Sí, alrededor del 2 y pico, 2,5, ¿no? Pero me parece que es más un rebote, primer elemento. Segundo, yo creo que aquí es importante, y el presidente hoy volvió, de alguna manera el presidente hoy, a mi criterio, dio 2 mensajes en la Asamblea Legislativa. Uno político, arrancó el año político, más que una apertura de Asamblea Legislativa, una apertura de año electoral. El segundo, de naturaleza económica, es la política económica es Sturzenegger. Porque se refiere tanto al objetivo planteado por el Banco Central del 12 al 17 rango de inflación. Es cierto, que ocupó un lugar importante, ¿no? Yo diría más importante que el Ministerio de Economía, que no existe y que está además como área tupacamarizada. Pero hay una suerte de obsesión del presidente que está bien, es lógico, es querer bajar la inflación, pero si la inflación no fuese del 17 y fuese del 23, y eso es realmente más saludable para el conjunto de la economía, pues bienvenido sea, porque el gran problema del 2017 es si la inflación le va a ganar a los salarios o los salarios le van a ganar a la inflación. Y no es solamente el gran problema para la gente que nos escucha, es el gran problema para la macro, porque si no se recupera el consumo, el 80% de la economía no adquiere el vigor y la vitalidad que necesita y por lo tanto ese crecimiento de 2,5, 3 no va de alguna manera a ser percibido por el ciudadano de a pie. Bueno, me parece, digamos, que tanto Macri como los funcionarios en general del gobierno entienden que en la medida en la que logren este objetivo inflacionario del 17 va a haber una recuperación del salario real que va a impulsar, ¿no?, la recuperación de la economía. Lo que pasa es que eso, con el mensaje inicial de que las paritarias no debían superar eso y con algunas propuestas que en estos días precisamente están en un terreno muy litigioso, por ejemplo a los docentes, un 18% en 4 cuotas de 4,5 como propuesta inicial, que sin duda ya en estas horas por ahí está haciendo... el enfoque que está viendo en relación a las paritarias, ¿no es lo que a vos te preocupa? Me preocupa porque yo creo que hay que dejar, sobre todo en el ámbito del sector privado, que las paritarias tengan su dinámica propia. Mirá, cuando yo hablo con empresas, básicamente con pymes, y a veces hablamos del tema crédito, me dice, yo necesito clientes antes que crédito. O sea, necesitan crédito, capital de trabajo, pero necesito clientes, porque eso es lo que se siente en la calle, que la calle está fría, que las ventas no andan. Entonces me parece a mí que querer de alguna manera condicionar el decurso de la paritaria, en última instancia, va en perjuicio del propio gobierno, no solo de la economía en su conjunto.
Hablabas de las paritarias docentes. Hubo muchas críticas al gobierno cuando de alguna manera se metió en la paritaria bancaria, que es entre privados. Sí. Vos seguís muy de cerca las cuentas de la provincia de Buenos Aires. ¿Pensás que hay margen en la provincia para dar un poco más de aumento a los docentes? Yo creo que hay un determinado margen. No nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires recibió 25.000 millones de pesos que los adjudicó, los anotó, si se quiere, en el presupuesto del año pasado, pero eso te alivia bastante las cuentas. Con esto no estoy diciendo que haya para regalar, no quiero ser irresponsable, pero me parece que esa propuesta de 18% dividido en 4 cuotas de 4,5 ya de por sí va a ser mejorada durante estas horas, y me parece, iba a decir huelga decirlo, pero que sería un término, pero me parece también que la metodología de los gremios docentes, no solo a nivel de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, tiene que ser revisada, porque de alguna manera no es otra cosa que una gran promoción para las escuelas de gestión privada que crecen en matrícula año a año, porque justamente los padres, aún los de los hogares más humildes, lo que quieren es evitar que sus hijos pierdan días de clase, además de los problemas que a ellos puntualmente les trae cuando sus hijos no concurren a los establecimientos educativos. Decías, Gustavo, que hoy comenzó con el discurso del presidente el año electoral. También hubo algunas voces referentes del peronismo diciendo que ven difícil una unión del partido, una unión del peronismo con vistas a las elecciones, pero tampoco es un imposible. ¿Cómo lo ves? ¿Se podrá encolumnar finalmente el peronismo o lo ves difícil para octubre? A priori lo veo difícil, y me parece además que hay una estrategia donde los polos se retroalimentan. El presidente fue claro hoy, quiere confrontar con el kirchnerismo, ninguneó el resto del espectro político. Dijo, bueno, les agradezco a ustedes el Congreso, no individualizó en quienes realmente contribuyeron con su voto a las leyes que se sancionaron en el 2016, y enfocó al kirchnerismo. Al kirchnerismo le conviene. Entonces, yo creo que el punto es justamente la de una Argentina polarizada. Ahora, el riesgo de la estrategia oficial es que para que esa dirección le dé algún fruto, tiene que mejorar la economía en el bolsillo de la gente, porque si comparan y mucha gente siente que en la comparación gana con lo anterior, el gobierno está en peligro. Y después me parece que hay un 40%, digamos, de la población que no se siente cómoda en ninguno de esos dos andariveles. Te vuelvo a traer, Gustavo, al ámbito económico y Sí. Otro tema, ¿no?, que se ha instalado en estos últimos días o en estas últimas semanas es el del atraso cambiario, ¿no? ¿Te preocupa a vos Sí. este ámbito, Sí, este área? claro. Me preocupa porque hoy tenés un atraso de 30% comparado con el dólar. A ver, ahí después volvemos con la fórmula. No, bueno, pero comparado con el real multilateral... Pero todos los funcionarios no salieron a defender la actual paridad, ¿no? Bueno, real. En realidad está bien. Un funcionario, volvemos a lo que hablábamos cuando hablábamos de Duhovne, no puede salir y decir hay un atraso, porque indudablemente comenzarían de nuevo, entonces van a devaluar hoy o mañana. Pero el tipo de cambio está prácticamente con el dólar al nivel de la convertibilidad. Esto es indiscutible e irrefutable, y lo que mejora el tipo de cambio real multilateral es la apreciación del real. ¿Por qué para el público esto es importante? Brasileño, me refiero. ¿Sabes por qué es importante? Porque los 150.000 personas que fueron desde Formosa, Paraguay, a comprar útiles escolares, los 40.000 o 50.000 que van cada fin de semana a Chile, los 2 millones de argentinos que se van al exterior, y no es que yo esté en contra de los viajes ni de que se conozcan destinos fuera del país, para nada, pero te está marcando claramente que hay un atraso, y eso saca de la cancha no solo a productores argentinos para colocar sus productos en el exterior, sino también somete a algunos que están aquí en condiciones desventajosas respecto de afuera para poder sostener sus actividades. Por eso vemos que hay fábricas de calzado, textiles, que van cerrando, suspendiendo, la automotriz más o menos porque está el tema Brasil, pero también se encuentra con problemas. Entonces el tipo de cambio está atrasado. Ahora, algunos están escuchando y dicen, Marangoni quiere devaluar de la noche a la mañana. 20 segundos. Competitividad sistémica, donde el tipo de cambio también es un componente, pero si el tipo de cambio se mantiene hasta octubre alrededor de los 16 y la inflación en 20 y pico, vamos a llegar con un atraso machazo que después se va a ordenar o por la razón o por la fuerza. Muchas gracias, Gustavo. El análisis de Gustavo Marangoni, expresidente del Banco Provincia, sobre la situación de la economía actual, los problemas que están asomando y que generan nubarrones, dudas respecto al futuro. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.